A Federación Down Galicia e as súas entidades traballan a diario para que as persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais conten co apoio axeitado ao longo da súa vida para ser parte activa da sociedade. As nosas áreas de traballo abranguen todo o ciclo vital, desde a atención temperá dos máis cativos ata o envellecemento activo dos maiores, pasando pola inclusión educativa, a formación e o emprego e a vida adulta independente. A área de atención temperá vai destinada a bebés de entre 0 e 6 anos. Con ela, melloramos o seu desenvolvemento físico e intelectual, ademais de orientar e apoiar a pais e nais para fomentar a autonomía na contorna familiar. Un bo exemplo disto é Juan, un bebé que ten progresado moito gracias ás sesións de atención temperá que teñen lugar nas entidades de Down Galicia. La atención temprana a un niño con síndrome de Down para mí es básica. Son niños que necesitan, que sabemos que van a hacer las cosas, pero que les cuesta más que a los demás y por lo tanto necesitan ayuda de profesionales que saben cómo hacerlo, porque al final los padres, cualquier padre, no nacemos aprendiendo a lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Cómo podemos enseñarles. Y sobre todo en un caso pues, que tienen unas limitaciones, que necesitan trabajar mucho su cuerpo. La verdad es que mejoró muchísimo, porque era un niño que casi no se aguantaba, la cabeza se le iba muchísimo para un lado, el pobre casi no... hacía muy poquitas cosas porque tiene mucha hipotonía y entonces les cuesta mucho. Y desde que viene pues atención temprana, pues claro, va evolucionando, se sentó muy pronto porque practicamos muchísimo lo de ayudarle a sentarse. Ahora mismo estamos practicando lo del rastreo y poco a poco cada día te sorprende porque de repente estás en casa y ves que avanza un poquito y es gracias pues eso, a todas las posturas que aprende aquí. De repente ves que sabe levantarse, quitarse y ponerse la ropa, que es algo que otros niños a lo mejor ni hacen. Entonces es importantísimo, claro. Básico, lo que digo, vital. O sea, cualquier niño con síndrome de Down, yo creo que desde el momento en el que sale del hospital debería empezar, porque además desde pequeñitos, que parece que no tienen fuerza y al final tienen una fuerza inmensa. Y con 15 días se levantan y aguantan una hora de ejercicios, o por lo menos el mío, y como un campeón. Luego sale cansado y se duerme. Pero practica y hace todo lo que tenga que hacer y así es como avanza y está estupendo, como veis a mi hijo. ¿Verdad, cariño? Que trabajamos mucho. Aquí sí, dile.